¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. No sé si me logran escuchar. ¿Me confirman, por Buenos días, favor? profesor. Sí, se le escucha. Muchas Buenos días, gracias. profesor. Buenos días, chicos. Buenos días. Bien. Señorita Karina, me sale un mensaje diciendo que hay personas en sala de espera. No sé exactamente a qué se refiere. Bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Ya, antes que nada, déjenme presentarme. Mi nombre es Carlos Fabián. Ya, voy a estar con ustedes, acompañándolos durante este ciclo, Dios mediante, enseñando, compartiendo, reforzando seguramente los conocimientos que ustedes ya tienen de química, ¿no? Eso que van a ver ustedes conmigo. ¿Ya? En esta semana número 1, como pueden ver allí, nos toca ver acerca de las unidades, ¿no? Vamos a tener un capítulo introductorio donde vamos a explicar qué es la química. Ya vamos a hablar acerca de cómo es que se han creado los conocimientos, o se han descubierto, mejor dicho, los conocimientos en química, ¿no? A través del famoso método científico. Luego vamos a ver un poco sobre las formas en las que se expresan las magnitudes, ¿no? Y ya pasaremos a ver algunos ejercicios. Entonces, algunas reglas básicas, ya para un buen desempeño en la clase. Primero, todos conserven sus audios apagados. A veces se filtran sonidos, como ya pueden haberlo notado en los primeros minutos de la clase. Entonces, hay que tener cuidado con ello. ¿Ya? Si quieres hacerme preguntas, tienes la total libertad de hacerlo. Yo voy a dar entre cada 15 a 20 minutos un espacio para que tú puedas realizar las preguntas. ¿Ya? Va a haber espacio. En ese espacio lo puedes hacer las preguntas por el chat o si deseas levantando la mano levantando la mano para poderte ceder la palabra, ¿no? Actives tu micrófono y puedas. Bien, chicos, entonces vamos a ver el día de hoy esto. Bien, entonces empecemos. A ver, la química, señores, la química es una ciencia natural. Creo que eso ya es algo que todos ustedes conocen. Pero algo importante de esta ciencia es que su enfoque de estudio es la materia. Seguramente tú recordarás por los conceptos aprendidos en colegio que materia es todo aquello que les rodea, ¿no? Que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Exacto, eso es materia. Todo aquello que nuestros sentidos pueden o no percibir. Si tiene masa y volumen, es materia. Y como es materia, es el objeto de estudio de la química. ¿Ya? Es el objeto de estudio. ¿Qué es lo que va a estudiar la química de la materia? Bueno, sus propiedades. ¿Qué características tiene? Propiedades físicas, propiedades químicas, posición. Va a estudiar cómo este material o esta materia se transforma según cómo está interactuando con la energía. Y fíjense algo muy sencillo que podemos poner como ejemplo. Desde pequeños, te estoy hablando tal vez segundo, tercero de primaria, nos han enseñado acerca del agua y de los cambios que ésta sufre. Todos los conocimientos tan básicos que a los niños se les enseña en segundo o tercero de primaria son conocimientos que han sido descubiertos gracias a la química. Por ejemplo, saber que el agua contiene hidrógeno y oxígeno. Aportes de la química. Saber que el agua se le considera el solvente universal. Tiene un alto punto de ebullición, ¿no? Entre otras propiedades más. Aportes de la química. Saber que el agua cuando es calentada se evapora o cuando es enfriada se condensa, se solidifica. Todo eso, señores, son aportes de la química. Entonces, la química tiene un campo de estudio muy grande.
Y debido a ello, justamente es que la química va a tener diversas ramas en las que se va a enfocar, a especializar. Existen varias, ¿ya? Varias. Pero aquí tenemos 5 básicas, ¿ya? La primera de ellas es la fisicoquímica. La fisicoquímica, pues, se encarga principalmente de estudiar las leyes que gobiernan el comportamiento de la materia. ¿Ya? De eso se encarga estudiar la fisicoquímica, ¿no? Por ejemplo, aquí nos hablan de evaluar las cantidades energéticas en un cambio químico. Tú sabes bien que todo lo que tiene que ver con las leyes de la termodinámica es estudiado por la física. Pero si eso lo enfocamos a un sistema químico, a un cambio químico como una reacción, entonces allí es donde justamente aparece la fisicoquímica para explicarnos por qué una reacción es exotérmica o endotérmica, ¿no? No solamente se queda allí, sino también explicarnos cuánta energía se libera. Y obviamente ese conocimiento se puede utilizar para poder determinar cuánto combustible, por ejemplo, se debe colocar en un motor para que pueda dar una buena combustión y entregar la energía que se espera. Entonces, la físico-química se encarga de eso, estudiar las leyes que rigen el comportamiento de la materia. Aquí en el curso que vamos a desarrollar durante este ciclo, vamos a ver 2 temas netamente de la físico-química. La primera es cinética, que tiene que ver con el estudio de la velocidad de las reacciones. Allí vamos a ver varias teorías y leyes que nos explican cómo una reacción se hace más rápida o más lenta. Y también electroquímica, donde vamos a aplicar conceptos básicos de la corriente eléctrica, que sabes bien que se estudia en física, pero en una reacción química, para ya sea formar productos o a partir de una reacción generar corriente. Entonces de eso se encarga la fisicoquímica. ¿Ah? Hay que recordar. Otro es la química analítica. Como su nombre sugiere, análisis. La química analítica nos va a dar o nos va a mostrar las diversas técnicas, métodos para determinar la composición de la materia. Ese es su objetivo, determinar la composición de la materia. ¿Ya? Ese es su objetivo. ¿Ya? Entonces, justamente eso es lo que va a determinar. Algo bien conocido, por ejemplo, es que cuando una persona está manejando, está prohibido, obviamente, que esté bajo los efectos del alcohol. Y para eso, pues, los policías, aunque lastimosamente no mucho en Perú, pero sí en otros países como Estados Unidos, tienen un medidor de alcohol a través del aliento, que justamente es lo que ustedes observan en la foto, que se ha hecho de forma improvisada en un laboratorio. Entonces, allí justamente se ha elaborado toda una técnica para que se pueda determinar de forma cualitativa si la persona ha consumido o no alcohol. Entonces, la química analítica, señores, va a tener 2 puntos importantes. Cualitativamente se puede decir qué contiene la materia, pero también existe el punto de vista cuantitativo, que nos va a decir no solo qué tiene, sino cuánto tiene. La química analítica, por ejemplo, la podemos ver en lo que es justamente la parte de análisis de la calidad de agua. Por ejemplo, ¿cómo saber si el agua de un río que alimenta a una población allá en la sierra contiene o no metales pesados? Se toma una muestra de agua y se hace un análisis. A través de métodos, de técnicas, se puede determinar si existen metales pesados. Y no solamente de saber si existen o no, sino determinar en qué cantidad. Para ello, pues van a usar unidades de concentración como porcentaje de peso,
porcentaje de volumen, molaridad, en fin, entre otras cosas más. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Bien, vamos a continuar, chicos, ¿ya? Vamos a continuar. Continuamos entonces. Otra rama importante es la química orgánica, que se estudia o se enfoca principalmente en estudiar los compuestos orgánicos. Profe, ¿pero qué es un compuesto orgánico? Podemos decir que un compuesto orgánico es aquel compuesto que está formado por carbono e hidrógeno. Principalmente, ojo, principalmente. ¿Ya? Son estos compuestos. Por ejemplo, aquí tú ves parte de lo que es un polisacárido. Entonces tú puedes ver justamente que es un compuesto orgánico. Contiene carbono, contiene hidrógeno, pero además contiene otros elementos. Ahora, tal vez tú me podrás decir, profesor, pero esta sustancia tiene carbono y tiene hidrógeno. ¿También es estudiado por la química orgánica? No. Esta es una de las tantas excepciones. ¿Por qué? Porque aparte de que el compuesto para ser orgánico debe tener carbono e hidrógeno, tiene que cumplir una serie de características que vamos a ver más adelante en el curso, más o menos en la semana 13, si no me falla la memoria. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, la química orgánica estudia los compuestos formados por carbono, pero hay algunas excepciones, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, las sales que tengan al ion bicarbonato o al ion carbonato. Pues, obviamente ello va a ser estudiado por otra rama de la química. Ahora, en química orgánica, ¿qué es lo que va a estudiar de estos compuestos? Bueno, propiedades, síntesis o formas de producirlo, ¿no? Todo ello va a estudiar. Finalmente, o casi ya como cuarto punto, tenemos la química inorgánica. ¿Te acuerdas que te comenté hace un momento que la química orgánica tiene se enfoca en estudiar los compuestos de carbono que contienen carbono e hidrógeno, además de unas características especiales? Todas aquellas sustancias que no tienen carbono e hidrógeno o que no tienen esas características especiales son abordados o estudiados por esta rama de la química, la inorgánica. Podemos decir que principalmente la química inorgánica se encarga del estudio de los elementos de la tabla periódica y de los compuestos que pueden formar, pero que no sean orgánicos, como claramente lo dice. Entonces, aquí tenemos varios y bastante campo de estudio. Casi todo lo que vamos a estudiar en química hasta la semana 11 es inorgánica. Vamos a hablar sobre la composición, vamos a hablar sobre sus propiedades, vamos a hablar sobre justamente cómo interactúan estas sustancias con la energía, provocando reacciones químicas, todo ello. Entonces, aquí nos muestra una imagen donde tenemos un mineral, pirita, el famoso oro de los tontos, llamado así por su apariencia, ¿no? Tiene cierta apariencia el oro, ¿no? Entonces, a partir de esto, justamente, nosotros podemos obtener diversos metales, ¿no? Diversos minerales. En este caso, el hierro se puede obtener, ¿no? Se puede obtener el hierro. También tenemos otros minerales del cual se pueden obtener otros metales, como por ejemplo el cobre, a partir de la calcopirita, ¿no?
Pero la pregunta vendría a ser, ¿cómo, por ejemplo, un ingeniero de minas o metalúrgico sabe qué procesos... A ver, por favor, el audio, chicos. Ya, el audio. Ya, gracias. ¿Cómo sabemos que, por ejemplo, el mineral calcopirita, en primer lugar, tiene que ser calentado hasta cierta temperatura? ¿Cómo después sabemos que tenemos que combinarlo con ácido sulfúrico? ¿Cómo sabemos que después tenemos que hacer un proceso de electrólisis para obtener el cobre? Entonces, todos esos métodos, técnicas para poder extraerlo, justamente han sido desarrolladas en base a las propiedades que la química inorgánica nos ha brindado del metal y del compuesto que presenta el mineral. En este caso, que presenta el cobre. En este caso, el mineral, ¿no? Calcopirita. Entonces, la química inorgánica se encarga de ello, de estudiar propiedades físicas y químicas de los elementos de la tabla y de los compuestos que estos, obviamente que no sean orgánicos. Y por último, para cerrar esta parte, tenemos la bioquímica. Todos los que vayan al área de la salud, sí o sí van a tener que estudiar esta parte, ¿no? Incluso aquí en la primera clase de biología, que creo que van a tener en un par de horas, justamente se relaciona con ello, ¿no? Justamente se relaciona con ello. La bioquímica, como su nombre lo dice, bio, vida, química, procesos, cambios, transformaciones, estudia los procesos químicos que ocurren dentro de los seres vivos o el efecto de las sustancias químicas en los seres vivos. Un ejemplo muy sencillo de entender es la digestión, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es la digestión, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es la digestión, la respiración. Por ejemplo, ustedes saben que este gas, el CO, el monóxido de carbono, es un gas contaminante, tóxico, ¿no? Es tóxico. ¿Y cómo se sabe que es tóxico? Bueno, porque primeramente se ha estudiado cómo o qué es lo que hace este monóxido al ingresar al cuerpo. Ustedes saben que el transporte de oxígeno en el cuerpo se realiza por medio de la sangre. La sangre contiene hemoglobina. Pero aquí, cuando entra este monóxido, tiene la hemoglobina una mayor afinidad con este monóxido que con el oxígeno. Entonces se fija en la hemoglobina formando la carboxiemoglobina, la cual se distribuye a los cuerpos y obviamente liberándolo en lugar de oxígeno, causando todos los efectos que normalmente uno presenta cuando está expuesto a un ambiente con altas concentraciones. Mareos, en algunos casos vómitos, ¿no? Somnolencia. Y finalmente, si estás expuesto mucho tiempo a una alta concentración, la muerte. Pero ¿cómo se sabe todo eso? Pues justamente la bioquímica nos dio las pautas, las herramientas para poder entender el proceso. Entonces, chicos, aquí tenemos justamente las ramas de la química más importantes. Entonces, rápidamente, sí, vamos a hacer un pequeño repaso de estas ramas, ¿ya? Primero, la físico-química, recuerda, se encarga de estudiar las leyes que rigen el comportamiento de la materia. Desde otro punto de vista, podemos decir que son las leyes de la física aplicadas a la química, como la termoquímica, ¿no? Como la cinética química, como la electroquímica. También tenemos la analítica, que como ya te comenté, se encarga de determinar la composición de la materia a partir de técnicas que nos pueden decir
De forma cualitativa, ¿qué contiene? O de forma cuantitativa, ¿cuánto contiene? Tenemos la orgánica, que como te comenté, se encarga de estudiar los compuestos formados por carbono e hidrógeno, los compuestos orgánicos. Además de que tienen que tener estos compuestos unas ciertas características, que obviamente en el momento no vamos a ver. Pero si es un compuesto que viene de la naturaleza, pues principalmente es orgánico. La orgánica, como te acabo de comentar hace un momento, se encarga de estudiar a los elementos de la tabla y a los compuestos que estos forman, a excepción de los orgánicos. La bioquímica, que se encarga de estudiar los procesos que ocurren dentro de los seres vivos y cómo las sustancias participan en estos procesos. No sé si hasta aquí tendrán alguna duda, alguna consulta, por favor. Ahora sí, soy todo oídos para ustedes, muchachos. No, profe, ninguna. ¿Nada? ¿Sí? Profesor, una pregunta. Sí, te ¿La urea escucho, hijo. entraría en la química orgánica? ¿La quién? La urea. La urea, sí, claro que sí. Justamente, para complementar lo que acabas de decir, fue con el descubrimiento de la urea a partir de un compuesto inorgánico, es que nace la química orgánica como tal, como la ciencia que estudia los compuestos formados por carbono. Porque antiguamente se pensaba que los compuestos orgánicos venían de seres vivos, porque ellos lo podían crear a través de una fuerza vital. Ellos tenían esa idea en aquel tiempo, pero con ese descubrimiento de Wöhler, ese mito se derrumbó, se cayó, y así nace la química orgánica como ciencia que hoy en día conocemos. Bien, ¿alguna consulta más por allí que tengan, por favor? ¿Todo claro hasta el momento? Ya. ¿Cualquier duda, Ninguna, muchachos? profe. Ya. Gracias por contestar, chicos. Cualquier duda que tengan, por favor, toda confianza, ¿ya? Vamos a continuar. Ya. ¿Cómo es que la química nace como ciencia? Por el método científico. Antiguamente, los conocimientos se generaban a través del razonamiento, un razonamiento lógico. Tu profe de filosofía te va a hablar mucho acerca de él. Te va a hablar de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de varios filósofos antiguos, de varios. Pero ya como ciencia nace, más o menos en el siglo XVIII, con el padre de la química moderna, Antonio Lavoisier, justamente. Ahora, ¿qué es lo que justamente se hace en el método científico? Para empezar, ¿qué es el método científico? El método científico es el quehacer diario de un científico. Es una serie de pasos lógicos ordenados que los científicos siguen para descubrir un conocimiento a partir de los fenómenos naturales que uno puede observar. Cuando hablamos de ciencias naturales, obviamente. Todo esto se basa primero en la observación. El hombre por naturaleza es curioso. Pero cuando esa curiosidad la enfocamos de una buena manera, entonces allí empiezan las grandes preguntas. Imagínense a un joven Isaac Newton preguntándose, ¿por qué se cayó la manzana? No, por ejemplo. O a Lavoisier preguntándose, ¿por qué cuando yo pongo una vela encendida y luego coloco un vaso encima de ella, a los pocos minutos la vela se apaga? ¿Por qué? Obviamente ya nosotros sabemos las respuestas a todo eso, pero para ellos en aquella época era totalmente una novedad. O preguntándose a Dalton, ¿de qué están formados los gases? No puedo verlos, pero sí se pueden percibir, se pueden medir sus propiedades. Todo nace de la observación, muchachos. Observas un fenómeno atentamente. Y observar es ver al detalle
cómo este fenómeno ocurre. Obviamente también aparecen posibles respuestas que en el lenguaje coloquial suelen confundir con teorías, ¿no? Oye, hubo una pelea, ¿qué pasó? Bueno, mi teoría es que fue por que él miró a la enamorada de este chico. O sea, confunden los términos. La posible respuesta al fenómeno que has observado es lo que se conoce como hipótesis, ¿no? Es lo que se conoce como hipótesis. Por ejemplo, en el ejemplo de la vela y el vaso, Lavoisier te decía, debe haber algo en el aire que está en el vaso que hace que la vela se apague. Algo debe consumirse. Por eso es que después de un tiempo se apaga. Oye, Lavoisier, sus contemporáneos, ¿tú estás loco? ¿Qué estás hablando? Pero él tenía esa idea. Esa era su hipótesis. ¿Cómo la comprobó? Pues obviamente a través de la experimentación. Toda ciencia o toda ciencia o todo conocimiento científico tiene que ser verificable. Y la única forma de verificarlo es por medio del método científico. Y para ser más preciso, el experimento. ¿Ya? Entonces, en una experimentación se diseñan toda una serie de procedimientos, pasos, condiciones en las que se va a desarrollar. A partir de ello, pues obviamente obtienes resultados que tú vas a evaluar, vas a discutir y a partir de los cuales vas a concluir. Si esos resultados apoyan la hipótesis que planteaste, en buena hora. Ya tienes una teoría. La teoría generalmente explica un fenómeno. Es decir, te dice las causas, te dice el por qué ocurre el fenómeno, ¿no? Volviendo al ejemplo de Lavoisier, allí sacó lo que es la teoría de la combustión, que el oxígeno es el comburente que se necesita. ¿Ya? Entonces recuerda, una teoría explica el fenómeno. Ahora, en esa explicación, en esa teoría, también pueden extraerse las leyes, o aparte se puede descubrir una ley. Y la ley es un enunciado preciso que describe el fenómeno. Son dos cosas diferentes. Explicar es dar razones del por qué ocurre. Describir es decir cómo es que ocurre. Un ejemplo bien sencillo aplicado a las ciencias es, por ejemplo, en la física. Tú en física ves las leyes del movimiento. MRU, MRV, caída libre y todo lo demás. Pero nadie te explica por qué ese cuerpo se mueve. No necesitas tampoco saberlo. Tú solamente estás viendo el fenómeno, cómo se mueve. Puedes predecir en qué posición va a caer cuando sale de una velocidad inicial durante un tiempo determinado. Pero no te dicen el por qué. Una teoría sí explica. ¿Por qué, por ejemplo, al soltar la manzana con una velocidad inicial, esta cae? Gravedad. Hay una teoría que explica eso. Igual en química. En química hay muchas teorías, más o menos una de las más importantes, casi un siglo, se desarrolló la teoría cinético-molecular, la cual explica el comportamiento de la materia en los tres estados, sólido, líquido y gas. Te explica el detalle. Ya hay casi un tomo. Te lo explicas. Pero nosotros a veces usamos más las leyes que rigen a esos estados, como las leyes de los gases, para predecir qué cambios sufre un gas cuando aumenta la presión o la temperatura o su volumen. Una teoría en el tiempo puede ser refutada. ¿Por qué? El descubrimiento del conocimiento, señores, ayuda a que la tecnología avance. A medida que avanza la tecnología, justamente, las teorías pueden ser sometidas otra vez a prueba
Y puede que ahora, con alguna instrumentación que antes no se tenía, se pueda medir con mayor precisión y se pueda determinar realmente la causa de ello. Un ejemplo bien sencillo que también veremos en química es acerca de los protones. Antes se pensaba que en el átomo era toda la masa de este átomo tenía una carga positiva. Pero ya después con el descubrimiento o los avances en la física, con los rayos X, se pudo descubrir, ¿no? Disculpen, con la radiación, ¿no? La radiación, se pudo determinar que no se encuentra dispersa en todo el átomo, sino en un pequeño punto, al cual le llamamos núcleo. Las teorías pueden cambiar con el tiempo. Depende bastante del avance de la ciencia y de la tecnología. Aquí tenemos a dos representantes muy importantes. En física, creo que este señor no necesita presentación. Todo un crack, ¿verdad? Todo un crack. Albert Einstein. Él, por ejemplo, tiene la famosa teoría de la relatividad. Y a partir de esa teoría hay una ley, la famosa ley de conservación de la materia y energía. La materia y la energía en el universo son constantes y estas pueden intercambiarse. De allí que sale la famosa ecuación, ¿verdad? Que también nosotros vamos a usar la siguiente clase. Joseph Proust, el cual da justamente las leyes de las proporciones fijas. Nos dice que cuando los elementos se combinan para formar un compuesto, siempre lo hacen en una proporción determinada. Por eso yo sé que el agua es H2O. Entonces, así es, señores, como ha ido creciendo las ciencias en general. Biología, física y, por supuesto, también aquí. ¿Bien? Vamos a ver un poquito más. Hasta aquí, hasta esta parte es, digámoslo así, lo teórico. Porque ya a partir de lo que viene la parte práctica. ¿Ya? La parte operativa, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, vamos a ver por aquí. Como hemos visto en la parte de la experimentación, se suelen hacer mediciones. Es totalmente normal. Se puede medir masa, se puede medir volumen, se mide tiempo, se mide longitudes, según la naturaleza del experimento. Entonces, justamente, una manera de homogeneizar las mediciones, porque tú sabes que desde la antigüedad se han usado diversas formas de medición. Pie, codo, ¿no? Pulgada. Cuenta un pasaje de la Biblia que Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, fue a orar y dice que se apartó de sus discípulos a la distancia de un tiro de piedra. Claro, la Biblia lo hace en referencia de que se alejó regular, pero no nos dice con exactitud cuándo. ¿Te das cuenta? Por eso es necesario que en ciencias las mediciones sean lo más exactas posibles. Y obviamente para ello se necesitan unidades adecuadas para poder hacer la medición. Es por eso que a lo largo de los años se han tenido intentos de unificar las medidas de las magnitudes. El MKS, el métrico decimal, hasta en la actualidad, que es el que está rigiendo a partir, si no me equivoco, del 60 y tantos, es el sistema internacional. Y aquí en el Perú a partir del 80 y tantos. 86, si no me falla la memoria. El sistema internacional, con sus siglas SI, propone 3 grupos de magnitudes. No, con su respectiva unidad. Las magnitudes básicas, las derivadas y las complementarias. Aquí nosotros nos vamos a centrar en las básicas y en algunas derivadas. En las complementarias, no, porque son básicamente de medida de ángulos planos o sólidos, ¿no? Como el radián o el estereoradián.
Eso, bueno, ustedes lo ven en geometría, trigonometría. Aquí no lo van a ver mucho. Así que por ello nos vamos a centrar. Quiero que observes esta lista. Aquí hay 7 magnitudes básicas. Solo son 7. Quiere decir que si a ti te dan alguna otra magnitud fuera de estas 7, tiene que ser derivada automáticamente. ¿Ya? Por ejemplo, densidad no está dentro de las 7, tiene que ser derivada. Velocidad no está dentro de las 7, tiene que ser derivada. ¿Listo? Eso es importante que lo tengas claro, porque a veces en los ejercicios te van a preguntar, en el texto, ¿cuántas magnitudes básicas se mencionaron? Tú tienes que saber distinguir, ya sea por el nombre de la magnitud en sí, o ya sea porque la medición tiene una unidad que tú debes asociar, obviamente, a esa magnitud. Esto vamos a repasarlo de forma rápida. La longitud en el sistema internacional se mide en metro y su símbolo es una M minúscula. Ahora, no significa que la longitud solo se debe medir en metros, no. Tú sabes que hay centímetro, pulgada, yarda, kilómetro, hay diversas unidades para la longitud, pero la oficial en el sistema internacional es el metro. Eso jamás te puedes olvidar. La masa, de igual manera, se mide en la unidad oficial en kilogramos, K y G minúscula. Aunque en algunos productos nosotros vemos que, por ejemplo, aparece así, ¿no? Peso neto, 100 kg, así, mayúscula. Obviamente, así no debería representarse. No debería representarse así. ¿Listo? No debería representarse así. ¿Ya? No debería representarse así. ¿Ya? Ahora, la masa tú la puedes medir en diversas unidades. Puedes medirla en libras, puedes medirla en onzas, puedes medirlas en gramos, en fin, en toneladas si quieres. Pero recuerda que en el sistema internacional, sí o sí, la unidad es el kilogramo. El tiempo en segundo, que se representa con una S minúscula, la intensidad de corriente, que lo van a usar mucho en física, y también un poquito en química. Su unidad es el ampere, símbolo la A mayúscula. La temperatura termodinámica, o simplemente temperatura, se mide en Kelvin, en honor a Lord Kelvin, K mayúscula. La cantidad de sustancia, el mol, cuya unidad es mol y símbolo también. Y la intensidad luminosa, candela, que eso lo pueden utilizar en física principalmente. Entonces, muchachos, ustedes tienen que recordar esas unidades, porque en base a esas unidades es justamente a lo que ustedes les van a preguntar. En los ejercicios les van a decir, por ejemplo, Pepito recorre una distancia de, no sé, vamos a ponerle, de una milla, desde su casa al colegio. Exprese esa distancia en unidades del sistema internacional. Si tú no te acuerdas que esa distancia, que es una longitud, en el sistema internacional se mide en metros, no vas a saber qué hacer. Por eso es la importancia. Nunca te van a decir que midas la distancia en metro, en kilómetro, en segundo, no, no. Te van a decir que la expreses en unidades del sistema internacional. Entonces tienes que recordar cómo estas magnitudes se expresan en el sistema internacional, ¿no? ¿Cuál es su unidad oficial? ¿Ya? Por eso es muy importante que lo recuerden. Las magnitudes derivadas
llamadas así porque resultan de la combinación de las básicas, ¿no? Son una infinidad. O sea, la clase no alcanzaría para poder explicarle todas las magnitudes derivadas. ¿Ya? Pero vamos a ver algunas de las más importantes que se pueden enseñar o estudiar en química. Por ejemplo, el volumen. Tú sabes que el volumen, por ejemplo, si tenemos un cubito, tú quieres sacar su volumen, la geometría te indica que tienes que multiplicar el largo por ancho por alto, ¿verdad? Eso es lo que te dice la geometría, ¿no? Una fórmula bien conocida por ustedes, seguro. Pero si analizamos las dimensiones, la longitud, el largo, el ancho y la altura son longitudes. Y en el sistema internacional, estas se expresan en metros. Metro por metro por metro, metro al cubo. De allí viene justamente esto. Entonces, es importante que nosotros recordemos, el volumen se suele medir en el sistema internacional en metros cúbicos. Obviamente no es la única unidad de medida, pero la oficial solo es en metros cúbicos. También existe el litro, el galón, no hay problema. Pero la oficial del volumen es el metro cúbico. La densidad es la relación entre la masa y volumen. En el sistema internacional se mide en kilogramos sobre metro cúbico. Y eso lo puedes deducir, porque si la densidad es masa entre volumen, la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos y el volumen en metro cúbico, ¿no? De allí sale el símbolo de la unidad. En física, la velocidad en metros por segundo. Pero si has visto alguna vez el velocímetro en un carro, sabes que está en kilómetros por hora. No hay problema, se puede expresar. Pero en el sistema internacional solo debe ser metro por segundo. De igual manera la aceleración, ¿no? La fuerza. Algunas de las magnitudes derivadas, como se combinan ya varias unidades, es preferible llamarlas con un nombre en particular, crear una unidad especial a partir de ellas. Por ejemplo, el kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es lo que nosotros conocemos como Newton, símbolo N. Para la presión, Newton sobre metro cuadrado es lo que nosotros conocemos como Pascal, una unidad de presión. La energía, kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, eso es lo que nosotros conocemos como Joule. Ahí lo voy a poner, si quieres, para que lo puedas tener en cuenta. ¿Cómo es el nombre de estas unidades? ¿Listo, chicos? Entonces, antes de continuar, quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, consulta con respecto a esta parte. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna consulta? ¿Pueden? No, pues, todo claro. ¿Todo claro? ¿Ya? ¿Los demás por el chat, si me pueden contestar? ¿Ya? Ok, Valeria. Claro, profe. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Cualquier duda, consulta, ya saben, con toda confianza, escríbanla en el chat y en el tiempo que doy, ahí les puedo responder. No tengo ningún problema en responder las preguntas, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Ahora, ya hemos visto que las mediciones o las magnitudes se pueden expresar en una unidad. Básica o derivada, ¿no? Según sea el caso. Pero a veces esas mediciones pueden tener números muy grandes o muy pequeños. Imagínate el diámetro de una célula.
el diámetro de un átomo. Cantidades o longitudes muy, muy pequeñitas. Sería un 0,00000000000 metros. Una cantidad muy pequeña. O imagínate la cantidad de masa que hay, por ejemplo, no sé, de un mineral que hay en una planta. Si la queremos expresar en gramos, en kilogramos, aún así puede ser un número muy, muy grande. Es por eso que el sistema internacional ha creado múltiplos y submúltiplos, es decir, unidades con las que nosotros podemos, o prefijos numéricos con los que nosotros podemos hacer que ese número muy grande o muy pequeño pueda ser expresado de una forma más sencilla, ¿no? Conservando la unidad del sistema internacional. Ojo, no cambiando. Nosotros tenemos un cuadro con estos múltiplos y submúltiplos, ¿no? Fíjate que cada prefijo tiene un símbolo y cada símbolo representa o equivale a una potencia de 10. Por ejemplo, tú sabes que cuando vas a la tienda y le dices, señora, deme 1 kilo de arroz, sabes que te tiene que dar 1000 gramos de arroz. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Por esta convención, pues. El kilo, que se representa con la K minúscula, equivale a 1000, 10 al cubo. Por ejemplo, tú sabes que un centímetro, o 100 centímetros, disculpa, equivalen a 1 metro. ¿No? 100 centímetros equivalen a 1 metro. Equivalen a 1 metro. ¿Por qué esto es así? Porque el centi, así lo indica según esta tabla. El centi, que se representa con la C minúscula, equivale a 10 a la menos 2. ¿No? Es por eso que si este 100 lo pasas a dividir, al otro lado, 1 centímetro es igual a 10 a la menos 2 metros. De allí sale. ¿Te das cuenta? A lo largo de nuestra vida hemos usado, sin darnos cuenta tal vez, muchos de estos múltiplos o submúltiplos del sistema internacional. Pero ahora ya tienes que ser consciente de ellos. Y no solo consciente, tienes que aprenderlos. Profe, ¿tengo que aprenderme todos? Sí. Profe, ¿cómo hago para aprendérmelos? Sencillo. Acá te voy a poner. Es la única manera, señores. A menos que quieras estar como el chavo, ¿no? Golpeándote, chancándote la cabeza para recordarlo. Obviamente eso no es práctico. La mejor manera de aprender bastante información es practicándola. Obviamente hay algunos que sí o sí debes saber. Por ejemplo, el kilo, el mega, el giga. Esos son, digámoslo así, los que urgen que te aprendas. En los submúltiplos tenemos el centi, el mili, el micro y el nano. Son los múltiplos y submúltiplos más usados en química. Pero ojo, no te estoy diciendo que sean los únicos que van a venir en una prueba. Te puede venir cualquiera. Pero los que urgen que te aprendas, ya si es posible para 1 hora después, son estos. Y la manera de hacerlos es con práctica. ¿Ya? Recuerden, muchachos, cómo es que se representan, cómo ustedes van a reconocer si la magnitud que me dan tiene o no un prefijo, un múltiplo o un submúltiplo, por las letras, ¿ya? Que siempre van acompañadas a la unidad. Por ejemplo, la K, si va acompañado a la G de gramos, kilogramos. Si va acompañado a la M,
kilómetros, ¿no? Siempre este prefijo va delante de la unidad. De esa manera es como lo podemos reconocer. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Ahora, como ya hemos visto, nosotros tenemos que pasar, o en los ejercicios se nos va a pedir que expresemos una unidad o una magnitud en una unidad a otra, ¿no? Que la llevemos. Para eso tenemos que hacer conversiones. Conversiones es transformar una magnitud de una unidad determinada a otra que se quiere. Para ello existen varios métodos. El más práctico y rápido es el método del factor de conversión. ¿Qué es ese factor? El factor de conversión es una fracción, como tú observas, en la que vas a colocar una equivalencia. En la parte del numerador de esta equivalencia vas a colocar la unidad que quieres o a la que quieres cambiar. Y abajo la unidad que tienes. ¿Y qué factor numérico voy a poner? Eso depende de la equivalencia. Veamos el siguiente ejemplo. Mira, yo quiero convertir 3,2 kilómetros a metros. Muy bien. Yo quiero esta longitud en metros y me lo dan en kilómetros. ¿Qué voy a hacer? Como dice el método del factor de conversión, voy a multiplicarlo por una fracción, por una equivalencia. ¿Cuál es esa equivalencia? Por ejemplo, en este caso particular, la equivalencia yo la puedo sacar de este cuadro. 1 kilo equivale a 1000. Si es 1 kilómetro, equivale a 1000 metros. ¿Cómo voy a poner esta equivalencia en la fracción? Arriba la unidad que quieres. Yo quiero metros, entonces pongo los 1000 metros arriba. Y abajo la unidad que tienes. Yo tengo kilómetros. Abajo, con su respectivo número. Se cancelan las unidades. 3,2 por 1000, 3200 metros. Y ya hiciste la conversión. ¿Te das cuenta? De esa manera es como tú puedes realizar las conversiones. ¿Ya? De esa manera es como tú vas a realizar las conversiones. ¿No? Ahora, esta equivalencia, como ya te acabo de comentar, puede venir de los múltiplos y submúltiplos, como acabamos de ver ahorita, o de otros lugares también, o de otras equivalencias. Normalmente las otras equivalencias en los problemas siempre te lo van a dar, porque no es que te vas a memorizar todo, ¿no? Las de los múltiplos y submúltiplos, eso olvídate, jamás te lo van a dar. Pero las de otras, sí. En algunos casos también, ¿no? Ya vamos a ir viendo cuáles. Pero el método para hacer la conversión es este de aquí, ¿no? Este es el método, ¿no? Ese es el método. Ahora, a pesar de que nosotros podamos usar múltiplos o submúltiplos para poder hacer que un número muy grande se exprese de una manera muy pequeña, también hay otra forma muy utilizada que hace que la expresión numérica muy grande o muy pequeña se pueda hacer de una forma más sencilla. Esta es una notación desarrollada por los científicos, de allí el nombre de notación científica. La notación científica, señores, es expresar un número en la forma que ustedes ven en la pantalla. Esa n es un número que está entre 1 y este es mayor o igual a 1, pero tiene que ser menor que 10. Profe, ¿ese número puede ser decimal? Claro que sí. ¿Puede ser entero? Claro que sí.
¿no? Puede ser cualquiera de ellos, pero siempre recuerda que tiene que estar entre 1 y 10. Mayor o igual que 1, pero siempre menor que 10. O sea, de un dígito. Hay una potencia de 10 y luego hay una n. Este n es un número entero positivo, negativo o cero. ¿Y de qué depende esta n? Depende de la coma decimal. Depende mucho de la coma decimal. ¿Cómo es eso? Mira, unos ejemplos. Quiero este número, 5600, expresarlo en notación científica. Muy bien. Lo primero que tengo que hacer es darle esta forma. Este número, 5600, tengo que expresarlo como un número que esté entre 1 y 10. Pero, profe, ¿cómo hacer eso? Con la ayuda de la coma. La coma se tiene que mover un espacio, 2, 3 espacios. Si yo muevo la coma 3 espacios, en este caso a la izquierda, el número es 5,6. Ah, ahora sí, ya tengo ese número entre 1 y 10. ¿Te das cuenta? Lo multiplico por la potencia 10 elevado al número de espacios que recorrió la coma. Como recorrió 3 espacios, le pongo 3. Profe, los espacios los recorrió a la izquierda. Cuando ocurra eso, positivo. Y ya tengo el número expresado en notación científica. 5600 es lo mismo que 5,6 por 10 al cubo. A ver, otro ejemplo, por si acaso no me hayas captado la idea. Bueno, ahí está la solución ya. Otro ejemplo. 0,0056. De igual manera, este número lo tengo que darle la forma de la notación. Tengo que buscar ese número n mayúscula, un número entre 1 y 10. Y eso se hace moviendo la coma. Un espacio, 2, 3. La coma recorre 3 espacios. Obviamente lo está haciendo a la derecha, ¿no? Entonces ya tengo el número 5,6. Lo multiplico por 10, elevado al número de espacios que recorrió, 3. Pero como lo hizo a la derecha, negativo. Y allí tengo la solución. 5,6 por 10 a la menos 3. Entonces, de esa manera, muchachos, es como ustedes van a expresar los números en notación científica. ¿Ya? Una manera súper sencilla. Ya, súper sencilla. ¿Ya? Otra forma de recordar los signos que deben ir, si el número que tú vas a expresar en notación científica es mayor que 1, el exponente es positivo. Y si el número es menor que 1, el exponente es negativo. Esa es otra forma práctica de recordar qué signos deben tener los exponentes en esa base 10. Entonces, eso es muy importante. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda con respecto a los múltiplos o con respecto a las conversiones o con respecto a la notación científica, muchachos. A ver, soy todo oídos. Todo bien, profe. Todo claro, profesor. Sí, profesor. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, perfecto, muchachos. Ya, no se olviden, ¿eh? Cualquier duda, consulta, trabajar. Ahora, si todo va claro, chévere. Hay algo importante que ustedes deben recordar, porque yo sé que les han enseñado en el colegio. Nosotros enseñamos, bueno, yo les enseño química,
Pero el hecho de que sea química no significa que no vayas a usar herramientas como la matemática. Te acabas de dar cuenta por los ejercicios que hemos visto que se usan esas herramientas. Entonces, es importante que tú sepas o recuerdes algunas propiedades importantes de la matemática. Sobre todo, un poquito de lo que son, para este capítulo, las leyes de los exponentes. Tranquilo, no soy tu profe de álgebra, solamente voy a hacerte recordar algunas, porque como tú te has dado cuenta, hay potencias de 10. Y a veces no es conveniente desarrollar cada potencia de 10 para recién hacer una suma, una resta, una multiplicación o una división. Entonces, aquí te voy a dar algunos tips prácticos. Obviamente solo lo voy a hacer esta clase, porque de allí lo que vamos a usar después ya es algo más sencillo, ¿no? Por ejemplo, si a ti te piden, no sé, tienes 5,2 por 10 a la menos 3 y quieres sumarlo con 2,3 por 10 a la menos 3. ¿Quieres sumarlos? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, aquí aplicamos un poco de la matemática. En este caso, factorizar. Como tú observas, ambos tienen un factor en común. Sacamos ese factor en común y me dedico a sumar solamente los otros números que quedaron. 5,2, por ejemplo, más 2,3 sería 7,5, ¿verdad? Y allí tengo la respuesta. ¿Ya? De igual manera, si tú quieres restar, la misma historia. ¿No? Esto es un poco de la matemática, como les vuelvo a repetir. Factorizamos lo que tienen en común y luego restamos los otros términos. 5,2 menos 2,3 sería 2,9, ¿no? ¿Te das cuenta? De esa manera es como se trabaja, ¿no? De esa manera es como yo puedo trabajar. Ahora, eso es en suma y resta. ¿Qué pasa si tú multiplicas? Por ejemplo, 2,5 por 10 a la menos 3, lo quieres multiplicar, por ejemplo, por 4 por 10 a la menos 5. Muy bien. ¿Tú quieres multiplicar? No hay problema. Multiplica. Primero multiplica los números que están delante de las potencias. 2,5 por 4 sería 10, ¿verdad? Ahora multiplica las potencias. 10 a la menos 3 por 10 a la menos 5. Cuando las potencias tienen la misma base, tú debes recordar que los exponentes tienen que sumarse. Esto nos quedaría 10 por 10 a la menos 8. Ahora, yo te hago la pregunta, así rapidito nada más. ¿Ese resultado, 10 por 10 a la menos 8, está en notación científica? ¿Tú qué dices? A ver, ¿sí o no? Respóndeme en el chat. No, profe. No, profe, no, nada. No, profe. No, ¿verdad? Tiene que ser menor. Exacto, exacto, muy bien. Tiene que ser 10 a la menos 7, profe. Efectivamente, ya incluso me spoilearon la respuesta. Está muy bien, muchachos. No puede ser 10 por 10 a la menos 8 notación científica, porque el número que va delante de la potencia tiene que ser menor a 10. Como este 10 es un 10 a la 1, multiplico, producto de potencias de la misma base, los exponentes se suman. Nos quedaría 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7, ¿no? Se sobreentiende.
Así quedaría. Eso es muy importante que ustedes lo manejen. Porque en algunos ejercicios, cuando yo lo resuelva, obviamente ya no voy a ser tan detalloso en esta parte. Y es por eso que te estoy haciendo recordar eso. En la división, 4 por 10 a la menos 8 entre 2 por 10 a la menos 5, un ejemplo. ¿Qué dice la teoría de exponentes? La misma historia. ¿Tú quieres dividir dos potencias? Ya. Primero dividimos la parte que no es potencia. 4 entre 2, 2. Luego dividimos la potencia. Como es una división de potencias donde la base es la misma, coloco la misma base, pero ahora los exponentes los voy a restar. El exponente de aquí arriba menos el de aquí abajo. Menos 8 menos 5. Y esto nos quedaría menos por menos más, 5 por más 5 con menos 8, menos 3. Y esta, señores, sería la respuesta. Entonces, esa parte es muy importante que ustedes la recuerden. Es la parte algebraica, ¿no? Es muy importante y bueno, allí se los he puesto para que puedan tenerlo en cuenta. ¿Listo? Ahora. Bien, entonces vamos ya con la última parte. Ya vamos a hablar un poco sobre algunas magnitudes básicas o derivadas más usadas en química. Vamos a dar una pequeña definición y ver cuáles son las unidades en las que se suele expresar y cuáles son justamente los factores o fórmulas que vamos a usar para hacer las conversiones. La primera es la temperatura. Existen 4 escalas, aunque para ser sincero, la ranking hoy en día ya se ha descartado, es obsoleta. Pero aún en los libros, sobre todo en los antiguitos, va a aparecer esto. ¿Ya? La escala de temperatura. Esta escala fue diseñada tomando en función 2 puntos. ¿Ya? El punto de ebullición del agua y el de fusión del agua. A partir de ello es como se obtiene estas variaciones que vamos a usar después para obtener fórmulas, ¿no? También aquí aparece el famoso cero absoluto. Ya esos datos, con esos, y a través de operaciones matemáticas o teoremas como el de Tales, se ha podido determinar fórmulas que nos van a ayudar a hacer las conversiones de manera adecuada. Por ejemplo, esta fórmula nosotros, es importante que la recuerden obviamente, y esta fórmula nosotros la vamos a usar cuando querramos convertir una temperatura determinada, ¿ya? Entonces, esta fórmula la usamos para convertir una temperatura fija, obviamente, de una escala a otra. Por ejemplo, ¿sabes qué? Mi celular dice que ahorita estamos a 15 grados Celsius. Quiero expresarlo a grados Fahrenheit. Entonces, esta fórmula te va a ayudar. Como ves, son igualdades. Tú solamente puedes tomar estas 2 partes de las igualdades si es que tú lo requieres, o puedes tomar tal vez estas otras 2, o estas 2, o tal vez esta con esta. O sea, tú solamente vas a utilizar los elementos de estas igualdades que vas a trabajar. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuál usar? El problema te lo va a decir. Unidad que quiero entre unidad que tengo. O las unidades que te dan, ¿no? Después tenemos otra fórmula o fórmulas que se derivan de esta relación entre escalas.
Por ejemplo, entre Celsius y Kelvin, si te das cuenta, ambos tienen el denominador 5. Si tú lo simplificas y este menos 273 lo pasas al otro lado a sumar, obtienes fórmulas como esta. Entonces, estas fórmulas derivan de la principal, de esta de aquí. Es por eso que yo te recomiendo, si vas a aprenderte alguna fórmula, apréndete la primera. Porque la primera es la madre, digámoslo así, de todas estas pequeñas fórmulas que ves aquí. ¿Ya? Luego tenemos la comparación de tamaños de escala. Esta fórmula que tú observas aquí, esta de acá, es muy importante porque esta se va a usar cuando conviertes una variación de temperaturas de una escala a otra. Esto es importante. Porque, por ejemplo, si yo quiero convertir 25 grados de Celsius a Kelvin, yo no puedo usar esta fórmula de comparación de escalas. Porque esta fórmula solo se utiliza cuando quieres convertir una diferencia de temperaturas. Por ejemplo, la temperatura máxima en Lima, registrada en el 2020, un ejemplo, fue 35 grados, un ejemplo. Y la mínima, 10. ¿Cuánta es la diferencia de temperaturas? 25 grados, ¿verdad? Si esa diferencia de temperaturas lo quiero pasar, quiero saber cuánto es esa diferencia en Kelvin, o en Fahrenheit, o en Rankine, allí recién utilizo esta ecuación de aquí. Estas equivalencias para hacer los cambios. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado, por favor. Cada fórmula tiene un uso particular. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo en concreto para que sepas cómo usarlo. La NASA estima que la temperatura máxima en el planeta Mercurio es de 869 Fahrenheit, mientras que la mínima en Neptuno es menos 223. Determine la variación de temperaturas en el sistema internacional. Para empezar, debemos recordar que en el sistema internacional la temperatura se mide en Kelvin. O sea, te están pidiendo que determines la variación de temperatura en Kelvin. Tú tienes dos opciones. Ambas temperaturas, llevarlas a Kelvin y luego restarlas. O esta que está en Fahrenheit, la llevo a Kelvin, a Celsius, y luego la llevo a Kelvin, la diferencia. Ese método es el que yo voy a usar. Mira. ¿No? Por la primera fórmula, la temperatura en Celsius sobre 5 es igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32 sobre 9. ¿No? Según esta fórmula de acá, ¿no? Según esta de acá. Entonces, reemplazando el dato, estos 869, menos 32 entre 9. Entonces, hacemos la respectiva operación. A ver, 869 menos 32, 837, si lo dividimos entre 9, es 93. Y luego lo multiplicamos por 5, sería 465. Ya lo tengo. Ahora, la diferencia de temperaturas máxima y mínima, que son estas dos, las vamos a hacer. ¿Ya? Sería 465 menos 223. Menos con menos es más, tú ya lo sabes. 465 más 223
esa diferencia de temperatura sale 688 grados Celsius. Pero recuerda que te lo piden en Kelvin. Entonces, según esta fórmula de aquí de comparación de tamaño de escalas, la variación de un Kelvin es la misma que la variación de un grado Celsius. Entonces, voy a usarlo. Según lo que dice esa fórmula o esa equivalencia, la variación de un Kelvin es lo mismo que la variación de un grado Celsius. Se va a los grados Celsius y todo me queda en Kelvin. Y listo. Entonces, señores, de esa manera es justamente cómo se utilizan ambas, la fórmula y la equivalencia, para poder hacer los cálculos. Fíjate que yo no usé la equivalencia para convertir esos Fahrenheit a Celsius. No, usé la fórmula, la primera. ¿No? La primera fórmula. Y ya cuando tengo la diferencia, allí recién uso las equivalencias que aparecen al final. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí, muchachos? Por favor, a ver. Ustedes dirán. Ya. ¿No hay dudas? Entonces, continuamos ya para terminar. Entonces, en magnitudes derivadas tenemos, por ejemplo, el volumen. Ya sabemos que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, que ocupa un material. En el sistema internacional, el volumen se mide en metros cúbicos. Pero de todas maneras hay otras equivalencias que son importantes recordar. ¿Cuáles son las más importantes de recordar? Bueno, primero, una de las más importantes es esta. Y la segunda más importante es esta. Ojo, son las más importantes. No te estoy diciendo que son las únicas que debas recordar. Son las más importantes. ¿Ya? Son las más importantes. Entonces tienes que tener eso claro. ¿Ya? Tienes que tenerlo claro. Entonces vamos a ver cómo estas equivalencias que normalmente no me las van a dar, estas no, cómo las vamos a utilizar. Mira el ejercicio. Según Minsa, para desinfectar verduras, es necesario utilizar 2 cucharaditas de lejía por cada litro de agua. Determina el volumen de lejía en litros necesarios para desinfectar. Ya. Dice que aquí se va a utilizar 2 cucharaditas de lejía por litro de agua. Ya. 2 cucharaditas por cada litro de agua. Eso es lo que nos dice. Determina el volumen. Muy bien, yo quiero el volumen de lejía, ¿no?, en litros. Ojo, quiero el volumen en litros. Y en metros cúbicos. Primero litros. Necesarios para desinfectar 2 litros, verduras con 2 litros de agua. Muy bien, como yo voy a usar 2 litros de agua, voy a emplear el factor de conversión. El método del factor. Aquí esta es una equivalencia que el problema me da. Entonces con esto voy a trabajar. 2 cucharaditas arriba de lejía y abajo el litro de agua. Se van los litros de agua y me queda que son 4 cucharaditas. Pero como lo quiero en litros, las cucharaditas tengo que convertirla. Y acá me dan otra equivalencia.
Otro factor de conversión, lo puedo multiplicar. Una cucharadita equivale a 5 mililitros de lejía. Así elimino las cucharaditas y todo me queda en mililitros. Pero acuérdate que tú lo buscabas en litros, es lo primero. Entonces, según la equivalencia que acabamos de ver, aquí tenemos, por ejemplo, que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Podemos trabajar con eso. Se van los mililitros y todo te queda en la unidad que te han pedido, litros. Y bien, simplemente ya es cuestión de operar. A ver, 2 por 2 son 4, por 5 son 20. 20 entre 1000 sería 0,02. Pero como tú ya sabes notación científica, esto es 2 por 10 a la menos 2. Listo. Ya está. Ahora, si lo quieres llevar a metro cúbico, de igual manera, como ya lo tengo en litros, uso otra equivalencia que se ha revisado en la diapositiva anterior. 1 metro cúbico tiene 1000 litros. Se van los litros y todo me queda en metros cúbicos. Ahora, 1000 litros es lo mismo que 10 al cubo, ¿verdad? 1000 es lo mismo que 10 al cubo. Entonces, es una división de potencias. 2 entre 1, como si fuera 1, 2. 10 a la menos 2 entre 10 al cubo. Ya sabes, en una división los exponentes se restan. Menos 2, menos 3. 2 por 10 a la menos 5 metros. Y ya tienes el resultado, como tú puedes observar. ¿No? Ya tienes el resultado. De esa manera es como nosotros podemos desarrollar esta parte de aquí. ¿Listo? Entonces, las conversiones con factor de conversión, nada más. Algunas veces usaremos 2, 3 factores de conversión. Algunas veces 1, como acabas de ver. Ya va a depender del propio ejercicio. La presión es la fuerza ejercida en una área determinada. En el sistema internacional se mide en Pascal, como ya revisamos. Pero no son las únicas unidades. Acá hay otras equivalencias. El ATM, por si acaso, no es átomo, es atmósfera. Es otra unidad. El mmHg, el famoso milímetro de mercurio. Que sí, parece una unidad de longitud, pero no, es una unidad de presión. Y el torr, ¿no? Entonces, en esas unidades también se puede expresar. Y si nosotros queremos llevar de Pascal a cualquiera de esas otras unidades, lo único que necesito es recordar las equivalencias. Vamos a ver, si no me falla la memoria, un ejemplo. Un balón de gas natural vehicular, soporta una presión de 200 atmósferas. Quiero la presión en milímetros de mercurio. Perfecto. Aplicamos el método. Según las equivalencias, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Se van las atmósferas y obtengo resultado. 760 por 2, a ver, 760 por 2 es 1520. Le aumento 2 ceros, sería 152.000. Ya está. Profe, notación científica, ya sabes, la coma corre. 1, 2, 3, 4, 5.
Ya está en notación científica. Profe, ¿y en kilopascal? La misma historia. A ver, si nosotros recordamos, fíjate, una atmósfera equivale a esta cantidad de pascales. Vamos a trabajar con ella. Ya está. Ya lo tengo en pascal. Profe, pero allí dice que es kilopascal. Ah, perfecto. Están combinando un prefijo del sistema internacional. A ver, tú eres un campeón, recuerda. Un kilo equivale 10 al cubo, ¿verdad? Si es un kilopascal, entonces será 10 al cubo pascal, pues. Y obtengo la respuesta. Entonces sería 200 por 1.013 por 10 elevado a la 5 entre 10 al cubo, que son 1000. Eso nos está dando un resultado de 20.260 kilopascal. O en notación científica ya sabes cómo es. La coma corre 1, 2, 3. Y ya lo tengo expresado en kilopascal. ¿Listo? Entonces, allí tenemos justamente... No sé, ¿alguna duda, consulta hasta aquí, muchachos? Ya para finalizar y ver los ejercicios de clase. Ya, cualquier duda, consulta que tengan, muchachos, por favor, no duden en hacerlo. La última magnitud es la densidad. La última magnitud que vamos a ver, mejor dicho. La densidad es la relación entre la masa del cuerpo y el volumen que este cuerpo ocupa. ¿Ya? Se representa con esa letra griega ρ. Normalmente en sólidos la masa se suele expresar en sus unidades, en gramos sobre mililitro. Y cuando es gas, gramos por litro. Pero tú debes recordar siempre que en el sistema internacional la unidad oficial es el kilogramo por metro cúbico. ¿Ya? Te pueden dar la densidad en cualquier otra unidad, pero siempre claro, la unidad oficial es kilogramo por metro cúbico. Ahora, acá no hay equivalencias, pero yo te voy a poner algunas que te pueden servir. Un gramo por mililitro es lo mismo que un gramo por centímetro cúbico. Esto lo podemos deducir por las unidades de volumen que hemos visto, ¿no? Un kilogramo, y esto es igual a 1 kilogramo por litro, también. Mira, esta, sobre todo esta. Vamos a ponerlo acá. Esta de aquí te puede salvar la vida porque te ahorra un montón de tiempo en hacer conversiones. Por eso es que las pongo, porque te pueden ayudar a hacer las conversiones un poco más rápido. Te ahorras tiempo y tú sabes que el tiempo en las preguntas en un examen es vital. Entonces vamos a ver en un ejercicio y ver si las podemos utilizar o no. Dice, en una práctica de laboratorio a un estudiante se le asigna una lámina metálica con las siguientes características. 5 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho, un poquito más grande lo hubiera hecho. ¿Ya? Y 1 milímetro de espesor. Un milímetro.
Y además te dicen que su masa es 38,6. Determine la densidad del metal. Bueno, en el sistema internacional, es decir, en kilogramo por metro cúbico. Como este sólido, esta lámina metálica es un sólido regular, tú sabes que el volumen se saca multiplicando largo por ancho por alto, ¿no? Tal como vimos hace un momento. ¿Ya? 4 centímetros por 5 centímetros. Pero este espesor está en milímetros. Mejor sería convertirlo todo a centímetro, a una misma unidad. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo sabes. Yo quiero esta longitud en centímetros y la tengo en milímetros. Factores de conversión. A ver, 1 mili, 10 a la menos 3. Si es milímetro, 10 a la menos 3 metros. Se va el mili. Luego, a centi. A ver, 1 centi, 10 a la menos 2. Si es 1 centímetro, será 10 a la menos 2 metros. Todo me queda en la unidad que quiero. Al momento de operar, me queda en notación científica 1 por 10 a la menos 1. O 0,1, ¿no? Directamente. Entonces multiplico 5 por 4, 20 por 0,1, 2 centímetros cúbicos. Entonces, si yo quiero hallar la densidad, será masa 38,6 gramos entre volumen. Y ya tengo las unidades, ¿no? 38,6 entre 2 es 19,3. Pero recuerda que tú la quieres en el sistema internacional. Pero tú sabes, por la equivalencia que te acabo de poner, que 1 gramo por centímetro cúbico es lo mismo que 1 kilogramo por litro. Entonces, ¿qué tengo? Esta densidad se puede expresar así. Entonces, si quiero llevarlo a metro cúbico, ya sabes cuál es el cálculo, ¿no? 1000 litros equivalen a 1 metro cúbico. Se van los litros y te queda así. 19.3 por 1000 sería 1,93 por 10 a la 4, ya expresado directamente en notación científica. ¿Te das cuenta? De esa manera, estimado, es como nosotros podemos desarrollar y cómo lo vamos a trabajar. ¿Bien? Entonces, fíjate cómo se pueden combinar todo lo que hemos aprendido en un ejercicio. Entonces, tú tienes que llegar a ese grado, a ese nivel de poder combinarlo para poder resolverlo. Pero básicamente todo se trabaja con factores de conversión y las equivalencias, que en algunos casos te pueden dar y en algunos otros no. Tienes que recordarlas. ¿Ya? Vamos a ver. Bueno, aquí hay algunas densidades de algunas sustancias. Y ya con esto vamos a ver los ejercicios de clase. Entonces, no sé si has podido dar solución, has revisado. ¿Podrías decirme cuál es la clave en la pregunta número 1? La B. La B, vamos a ver. Los demás, ¿qué dicen? A ver, dice, la química está involucrada en diversos aspectos de la vida. Su campo de estudio es muy amplio, por eso se divide en ramas. Determinen la relación correcta entre rama y el tema de investigación. A ver. Determinación del calor de una reacción. Vale. Eso es físico-química. ¿No? Recuerden que justamente estudia ello, ¿no? Lo que es la energía. Toda la energía tiene que ver con la física y sus leyes. ¿No? Siguiente, concentración de plomo en el agua. Oye, quiero saber la cantidad de plomo dentro del agua. Eso es analítica, porque estoy determinando la cantidad, la composición de esa agua. Efectos secundarios de la cocaína. ¿Cómo esta sustancia afecta a un ser vivo?
bioquímica. Obtención de acero a partir del hierro. Hierro es un elemento químico. El acero inorgánico. Allí tenemos entonces la solución a esto. Muy bien. Siguiente, nos habla de Antonio Lavoisier, el padre de la química. A ver, por el chat escríbame, ¿cuál creen que sería la respuesta? La B. ¿La B también? La B. Por acá me dicen que es la C. Vamos a ver. Vamos a ver cuál debería ser. Dice, Antonio Lavoisier propuso que la combustión se daba gracias a una sustancia presente en el aire. Para ello calentó mercurio en un volumen medido de aire hasta que no observó cambio alguno. Luego acercó una vela encendida. Se está filtrando el audio. Se está filtrando el audio ahí, por favor. Silencien el micrófono. Gracias. Dice, luego acercó una vela encendida al volumen de aire sobrante, apagándose de inmediato. Con lo cual comprobó su idea inicial, bautizando a este componente como oxígeno. Así fue como lo descubrió. Un experimento, como te das cuenta. Selección del valor de verdad. La idea que el arder de los materiales se debía a un componente del aire hacía referencia a una teoría. Falso. Lo que Lavoisier propone al inicio, antes del experimento, es una hipótesis. Al calentar el mercurio en un volumen de aire, estaba realizando un experimento. Correcto. La vela encendida se apagó debido a que se consumió el oxígeno, ¿no? Esto hace referencia a una hipótesis. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esa es una hipótesis? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es o no una hipótesis? Profe. Sí. Sí. O sea, fíjate lo que dice. La vela encendida se apagó debido a que se consumió el oxígeno. ¿Cuándo él dice que es el oxígeno? ¿Antes del experimento o después del experimento? Después del experimento. Después del experimento. Ah, después, pues entonces no es una hipótesis. Eso podría ser tal vez una teoría o tal vez una ley, pero hipótesis no puede ser. Cuidado. Claro, una conclusión, mejor dicho, Patricia. Tienes razón, ¿no? A partir de esa conclusión ya sale la teoría de combustión. Correcto. Pero hipótesis definitivamente no es. ¿Ya? Entonces tengan cuidado. 3. En 1800, Jack Charles y Joseph Gay-Lussac comenzaron a estudiar la expansión de los gases debido al incremento de la temperatura. Y luego los diversos experimentos determinaron que a presión constante, el volumen que ocupa una masa definida de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Fíjate el contexto de la pregunta. ¿Cuál crees que sería la clave en el ejercicio número 3? La D, profe. La D. La D. Claro, una de las famosas leyes de los gases ideales, ¿no? Claro que es una ley. Profe, ¿cómo se da cuenta? ¿Por qué no puede ser una teoría? Muy sencillo. Porque este enunciado, entre comillas, está describiendo la relación entre el volumen y la temperatura. No lo está explicando, por eso no es una teoría. No puede ser observación ni una hipótesis porque esto es a lo que llegaron después de la experimentación. ¿Ya? Ahí está la respuesta y el porqué de ello. Acá hay un enunciado y te dicen cuál es el número de magnitudes básicas y derivadas mencionadas en el texto. A ver. ¿Alguien tiene alguna clave? La C. La C. Vamos a ver. Dice, las láminas de acero inoxidable se utilizan para elaborar utensilios de cocina. Cada una presenta las siguientes características. A 25 grados. Grados Celsius. Hace referencia a la temperatura.
Obviamente esta temperatura es una magnitud básica. Seguimos. 0,50 pulgadas de espesor. Aquí está haciéndose referencia a la longitud, que también es una magnitud básica. 4,50 metros cuadrados. Tú sabes que los metros cuadrados habla del área. Y el área, como no está dentro de las 7, es una magnitud derivada. 4,74 kilogramos. Estamos hablando de la masa, la cual también es otra magnitud básica. 0,06 metros cúbicos. Ya sabes que el metro cúbico hace referencia al volumen. Y es justamente una derivada. Una derivada. Y tiene esta cantidad, kilogramos sobre metro cúbico. Oye, Densidad. esa es densidad. Y también es una magnitud derivada. 3 básicas, 3 derivadas. Clave en la 4, cremita. ¿Ya? Ahí. Por ahí, chicos, ¿ya? 5. La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más famosos de todo el mundo. Se encuentra en la Isla de la Libertad, al sur de la Manhattan. Dice, tiene una altura de 46 metros y una masa de 156 toneladas. Expresa esta longitud en decímetros y la masa en gigagramos. La longitud la quiero en decímetros. Decímetros, vamos a ver. Sale Yo lo la tengo. D, profe, disculpe. La D, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Hacemos la conversión. A ver, señores, un deci. ¿Cuánto es un deci? 10 a la cuánto. A ver, deci. Revisen. A la -1. Claro, un deci es 10 a la -1. A la -1. Si es un decímetro, es 10 a la -1 metros. Metro con metro se va. 10 a la -1 pasa arriba, multiplicando sería 460 metros. Y en notación científica, 4,6 por 10 al cuadrado. Vamos con el siguiente. La masa. En gigagramos. A ver, primero, estas toneladas las vamos a convertir a gramos o a kilogramos con la ayuda de este factor de aquí. Una tonelada, 1000 kilogramos. Luego, estos kilogramos los pasamos a gramos. Tú sabes que un kilo son 10 al cubo. Listo. Ahora sí, un giga, que es lo que quiero. ¿A cuánto equivale un giga? 10 a la 9. A la 9. Si es un gigagramo, 10 a la 9 gramos. ¿Te das cuenta? Usé 3 factores, todos con múltiplos o submúltiplos, algunos con equivalencia de otras unidades, pero allí está. Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar. A ver, este 1000 es otro 10 al cubo. 10 al cubo. Por 10 al cubo es 10 a la sexta. Entre 10 a la 9 es 10 a la -3. 156 por 10 a la -3. Este 156 lo puedes expresar como 1,56 por 10 al cuadrado. Por 10 a la -3 nos queda 1,56 por 10 a la -1. ¿No? Gigagramo. Y efectivamente haciendo que la clave en la 5 sea la letra D, de dado. Buen trabajo, muchachos. D de dado. 6. Las longitudes del enlace se definen como la distancia entre los núcleos de dos átomos unidos entre sí.
Y aquí nos da la longitud del enlace carbono a carbono, que es 154 picómetros, y la del enlace carbono-hidrógeno, que es 1,1 Armstrong. Esa A con un símbolo se llama Armstrong. ¿Ya? Determine la diferencia de ambas longitudes en femtómetros. En femtómetros. Muy bien. Entonces vamos a ver. Primero, vamos a pasar estos picos a metros. Estos picómetros, a ver. Un picómetro o un pico. ¿A cuánto equivale un pico? ¿A cuánto equivale? 10 a la menos 12. ¿Y es a la menos 12? Vamos a ver. 10 a la menos 12. Ya. Es un picómetro. 10 a la menos 12 metros. Se acabó. Ahora sí. Femtómetro. Un femto. ¿A cuánto equivale un femto? 10 a la menos 15. A ver. 10 a la menos 12. Es la que sigue después del pico. No, ya. 10 a la menos 15. Y es femtómetro. Metro. Listo. A operar. 154. 10 a la menos 15. 10 a la menos 12. Entre 10 a la menos 15. Ya sabes. La misma base. Pero los exponentes se restan. Aquí saldría así. ¿Listo? Femtómetros. ¿Ya? Si quieres lo pasamos a notación científica directamente. Y ya está. 10 a la menos. Ahora, para Armstrong, bueno, un Armstrong acá nos dice que equivale a 10 a la menos 10 metros. Ya está en metros. Otra vez un femto equivale a 10 a la menos 15. Pasa a restar y nos queda 1,1 por 10 a la 5. Ya tengo ambas longitudes en femtómetro. Lo único que tengo que hacer ahora es restar. Vamos a ponerle L1 menos L2. Profe, ¿saldría la clave A? Claro, porque como tienen el mismo factor en común, sigue siendo 10 a la 5 femtómetros. Ahora, 1,54 menos 1,1 es 0,44, ¿verdad? Porque estamos restando, acuérdate. Pero así no puede ser, tiene que estar entre 1 y 10. Este 0. 4.4. 4,4 por 10 a la menos. A la 10 a la menos. No, a la 4, queremos. Ahora sí. ¿Ya? Entonces aquí fíjate lo que estoy haciendo. Al restar me sale un 0,44. Este 0,44 lo estoy pasando a notación científica. Y luego con el otro 10 a la 5 opero y me sale directamente la respuesta. ¿Ya? Entonces pregunta 6, avioncito. Pues todo se trabaja con factores de conversión, nada más. Fíjate, dice, las aguas termales contienen una elevada concentración de minerales y surgen naturalmente del interior de la Tierra a una temperatura de al menos 5 grados Celsius superior a la del exterior. Te ponen un ejemplo. Las aguas termales en Machu Picchu oscilan entre estas temperaturas. Determine la diferencia de dichas temperaturas expresadas en el sistema internacional. Muy bien. O sea, quiero estas en unidades del SI. Ya sabes que las unidades del SI para la temperatura es el Kelvin. A ver, mientras voy escribiendo las fórmulas. ¿Cuánto sale? ¿O cuál sale? 8,5. La B. A ver, vamos a ver. Igual que hicimos en el ejemplo, con la primera fórmula vamos a convertir estos Fahrenheit a Celsius. Con los otros lo restamos y luego lo convertimos a Kelvin.
A ver, de aquí obtenemos la temperatura en grados Celsius. Sería 99.5 menos 32 entre 9 por 5. Eso es 37,5 grados Celsius, ¿no? Haciendo la operación respectiva. Como yo quiero la diferencia de temperaturas, será 46 menos 37,5. Y obviamente eso sale 8,5 grados Celsius. Pero como a mí me piden la diferencia en Kelvin, voy a usar la relación o la equivalencia entre escalas para diferencia de temperaturas. Un Kelvin equivale a 1 grado Celsius. Y nos sale 8,5. Pregunta 7, la clave lab, ¿no? Tal como lo trabajamos en el ejercicio en clase. A ver, ya para cerrar, el 8 nos dice, nos hablan del gas natural vehicular y te dicen que expreses el volumen y la presión en unidades del sí del gas. Acá te dan el volumen, que son 30 galones. Y te dicen que la presión es 1140 milímetros de mercurio. Muy bien, señores. A trabajar. ¿Qué clave salió aquí? A ver, los que han avanzado. La B. La B de barco. A ver, vamos a ver si es cierto. Los galones acá nos dan una equivalencia importante con la que vamos a trabajar. Un galón equivale a 3,8 litros. Listo. Ya lo tengo en litros, pero ojo que lo quieren en unidades del sí. Tengo que llevarlo a metros cúbicos. Otra equivalencia que tú conoces, 1 metro cúbico, 1000 litros. Listo. Entonces empezamos la operación. 30 por 3,8 y luego todo dividido entre 1000. Y eso sale 0,144. 114, disculpe. Si lo llevamos a notación científica, ya lo tenemos acá. Para la presión, acá te están dando de buena gente el dato en Pascal, ¿no? Qué buena gente son. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Con eso se van los milímetros. Y como lo quieres en unidades del sí, que ya sabes que son de Pascal, utilizas este factor de acá. Una atmósfera equivale a 1 por 10 a la 5 Pascal. Listo. A operar. 1140 entre 760. Eso es 3 medios, o sea 1.5 por 10 a la 5, ¿no? Sería 1,5 por 10 a la 5. Si es que no me equivoqué a la hora de operar. A ver, por favor, ustedes me corrigen si me estoy equivocando allí. Creo que no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debería ser la clave? La C, ¿no? 1 por 1 por 1,14 por 10 a la menos 1 y abajo 1,5 por 10 a la quinta. ¿Ya? Allí hay que tener cuidado con los exponentes, ¿ya? De las potencias. Son generalmente lo que va a ir variando. Bien, muchachos, nos gana el tiempo. Nos gana el tiempo. ¿Ya? El problema 9, bueno, es de densidad, ya lo trabajen ustedes. Yo sé que lo pueden hacer. La siguiente clase les digo cuál era la clave de este ejercicio, porque no tengo el dato ahorita a la mano.
Y estas son las claves de los ejercicios propuestos. Entonces, chicos, sin nada más que decirles, espero haberlos ayudado el día de hoy a seguir practicando. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense. Bye, Nos vemos. bye, profes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hija. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense.